Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy tu nombre y como siempre me emociona mucho teneros por aquí. Hoy tengo un tema que estoy segura que os va a encantar, especialmente a los fans de las series turcas y por supuesto, a todos los que seguís de cerca la vida de nuestros queridos protagonistas de Erkencikus y de otros proyectos que han hecho vibrar nuestros corazones. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado mucha expectación y por supuesto, mucha conversación en las redes sociales, la reacción, la supuesta emoción, de Can Yaman ante un estado de Demet Özdemir. Sí, lo habéis oído bien. Parece que hay algo que está sucediendo, algo que ha despertado la curiosidad de todos, y por eso mismo, hoy vamos a sumergirnos en este tema, analizándolo desde todos los ángulos posibles. Pero antes de que nos adentremos de lleno en el chismorreo y los detalles jugosos, quiero pediros, por favor, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es completamente gratis y así no os perderéis ninguno de mis vídeos. Sabéis que aquí siempre encontraréis la información más actualizada, los análisis más completos y por supuesto, la dosis diaria de cariño y pasión por el mundo de las series turcas. Así que ya sabéis, dadle al botoncito de suscribirse y a la campanita para no perderos nada. Bien, ahora sí vamos al lío. Como ya he mencionado, el tema central de hoy es la supuesta reacción de Can Yaman ante algo que Demet Özdemir ha compartido en sus redes sociales. Para entender bien todo esto, primero vamos a recordar un poquito el contexto. Ya sabéis, Can Yaman y Demet Özdemir, ¿quién no recuerda su increíble química en Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador? La serie fue un éxito rotundo y la conexión entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, era innegable. Muchos fans soñaron con que su relación fuera más allá de la ficción, y aunque eso no sucedió, la amistad y el cariño que se profesan es algo que siempre ha estado presente. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? Pues bien, Demet Özdemir, conocida por su activa presencia en redes sociales y por compartir detalles de su vida con sus seguidores, publicó recientemente un estado, una foto, un comentario, algo que de inmediato llamó la atención de todos. Este estado, de acuerdo con las fuentes que he consultado, mostraba a Demet en un momento de su vida actual, quizás hablando sobre su carrera, sus nuevos proyectos, o tal vez simplemente compartiendo una reflexión personal. Lo que detonó todo este revuelo fue la reacción que, según se dice, tuvo Can Yaman ante esta publicación. ¿Y cómo se sabe esto? Pues principalmente a través de las redes sociales. Los fans, los medios, los portales de noticias, todos se han hecho eco de esta supuesta reacción. Se habla de likes, de comentarios, incluso de un supuesto reposteo. Pero ojo, porque aquí es donde tenemos que ser cautelosos. En el mundo de las redes sociales, la información vuela, y a veces se magnifica o se interpreta de manera errónea. Es importante recordar que las redes sociales son un escaparate, una vitrina donde cada uno decide qué mostrar. A menudo, lo que vemos es una versión idealizada de la realidad. Por lo tanto, no podemos afirmar con certeza absoluta que sucedió exactamente. Sin embargo, basándonos en lo que se ha reportado, la situación generalizada es que Can Yaman reaccionó de alguna manera al estado de Demet Özdemir. Esto ha sido interpretado por muchos como una señal de interés, de cariño, o simplemente de apoyo mutuo. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa esto? ¿Es algo más allá de una simple reacción en redes sociales? ¿Hay algo entre ellos? ¿Están dando pistas sobre una posible reconciliación, un nuevo proyecto juntos, o simplemente es una muestra de cariño entre amigos? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. Es imposible saber lo que pasa por la mente de Can y Demet. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación, basándonos en lo que sabemos sobre ellos, su trayectoria profesional y personal, y por supuesto, en lo que se ha reportado. En primer lugar, es importante considerar la naturaleza de su relación. Como mencioné antes, Can y Demet siempre han mantenido una buena relación. Se respetan, se admiran y se han mostrado cariño públicamente en varias ocasiones. Esto no es algo nuevo, ni mucho menos. Sin embargo, también es importante recordar que cada persona tiene su propia vida, sus propias relaciones, sus propios proyectos. En segundo lugar, es crucial tener en cuenta el contexto profesional de ambos. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir son actores muy cotizados y exitosos. Ambos tienen una carrera sólida, con proyectos importantes en el horizonte. Esto significa que sus vidas están llenas de compromisos, de viajes, de trabajo. Es muy probable que, al menos por el momento, estén centrados en sus carreras.
En tercer lugar, debemos ser conscientes de la presión mediática y de la expectativa que genera su relación. Los fans, los medios, todos estamos ansiosos por saber qué pasa en la vida de nuestros ídolos. Esto puede generar malentendidos, interpretaciones erróneas y a veces, incluso rumores infundados. Por eso es fundamental tomar la información con cautela y no dejarnos llevar por la especulación. Dicho esto y sin pretender ser adivinos, ¿qué podemos inferir de la supuesta reacción de Can Yaman? Yo creo que lo más probable es que se trate de una muestra de apoyo y cariño. Es perfectamente normal que un amigo o compañero de trabajo reaccione a una publicación en redes sociales. No necesariamente significa nada más allá de eso. Sin embargo, también es cierto que la relación entre Can y Demet es especial. La química que tuvieron en Nerkensicus fue tan intensa y palpable que es imposible olvidar la magia que crearon juntos. Por eso es lógico que cualquier interacción entre ellos genere expectación y, por supuesto, ilusión entre los fans. Personalmente creo que es maravilloso que mantengan una buena relación, independientemente de lo que pase en sus vidas personales. La amistad y el cariño son valores importantes, y es bonito ver que se apoyan mutuamente en sus proyectos. ¿Pero podría haber algo más? Siempre existe la posibilidad. Quizás en el futuro, quién sabe, decidan volver a trabajar juntos, o quizás simplemente mantengan una relación de amistad más cercana. El tiempo lo dirá. Lo importante es que respetemos sus decisiones y les deseemos lo mejor en sus vidas. Mientras tanto, nosotros como fans podemos seguir disfrutando de su trabajo, recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Nerkensicus y, por supuesto, estando atentos a sus proyectos futuros. En resumen, la supuesta emoción de Can Yaman ante el estado de Demet Özdemir ha generado mucha expectación, pero es importante analizar la situación con cautela y sin dejarnos llevar por la especulación. Lo más probable es que se trate de una muestra de apoyo y cariño entre amigos, pero el futuro siempre es incierto. Agradezco muchísimo que hayáis estado aquí conmigo hoy. Espero que este vídeo os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que hay algo más entre Can y Demet? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de que os vayáis, no olvidéis darle a me gusta, compartir este vídeo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderos nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Hola de nuevo, mis queridos seguidores. Como sabéis, aquí en el canal nos apasiona el mundo de las series turcas y, por supuesto, estar al tanto de todo lo que ocurre con nuestros actores favoritos. Y hoy, como os prometí, vamos a profundizar aún más en el tema que nos tiene a todos expectantes, la supuesta reacción de Can Yaman ante el estado de Demet Özdemir. Hemos hablado ya del contexto, de la emoción que genera esta interacción y de la cautela que debemos tener a la hora de interpretar lo que vemos en las redes sociales. Pero ahora vamos a desgranar este asunto con más detalle, explorando todos los matices y considerando diferentes escenarios posibles. ¿Estáis listos para sumergirnos aún más en este torbellino de especulaciones y deseos? Pues allá vamos. Asterisco asterisco profundizando en la reacción, ¿qué pudo haber sucedido? Asterisco asterisco. Como ya hemos mencionado, la información que tenemos proviene principalmente de las redes sociales. Los reportes indican que Can Yaman, de alguna manera, interactuó con el estado de Demet Özdemir. Pero, ¿qué tipo de interacción fue exactamente? Aquí es donde entran en juego las diferentes posibilidades y las interpretaciones que se le han dado. Asterisco 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 likes y comentarios asterisco asterisco es la forma más común de interacción en redes sociales. Un like puede interpretarse como una muestra de apoyo, una aprobación, o simplemente una señal de que has visto la publicación y te ha gustado. Un comentario, por otro lado, puede ser más revelador, ya que permite expresar una opinión, un sentimiento o incluso iniciar una conversación. Si Can Yaman simplemente le dio me gusta a la publicación, la interpretación es más ambigua. Podría ser una señal de cariño, pero también podría ser un gesto rutinario. Si en cambio hizo un comentario, la situación cambia. ¿Qué tipo de comentario hizo? ¿Fue algo simple como qué guapa, o me encanta, o algo más personal y significativo? El contenido del comentario podría darnos más pistas sobre sus verdaderas intenciones.
Reposteos y compartir Otra posibilidad es que Can Yaman haya compartido la publicación de Demet en su propia cuenta. Esto sería una señal más evidente de interés y de apoyo público. Compartir un estado implica que te ha gustado tanto que quieres mostrarlo a tus propios seguidores. Es un gesto más directo y personal que un simple like o comentario. Reacciones en stories en Instagram. Las stories y historias permiten reaccionar de diferentes maneras, con emojis, mensajes de texto o incluso con mensajes de voz. ¿Usó Can Yaman alguna de estas opciones? Una reacción en una story puede ser más íntima y personal que una publicación en el feed principal. Por ejemplo, enviar un corazón, una carita sonriente o un mensaje de aliento. Mensajes directos Aunque no tenemos pruebas directas, no podemos descartar la posibilidad de que Can Yaman haya enviado un mensaje directo de M a Demet. En este caso, la interacción sería más privada y personal. Es muy difícil saber qué se han dicho, pero si existieran pruebas de estos mensajes, sin duda, sería un tema de conversación mucho más jugoso. Análisis de la trayectoria profesional de Can Yaman y Demet Özdemir Para entender mejor la situación, es fundamental analizar la trayectoria profesional de ambos actores. Ambos han tenido un éxito rotundo, pero sus carreras han tomado rumbos diferentes desde Erkencikus. Can Yaman Tras el éxito de Pájaro Soñador, Can Yaman ha participado en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare. Se ha convertido en una figura muy popular en Italia y en otros países europeos. Esto demuestra su ambición de expandir su carrera a nivel internacional y de asumir nuevos retos profesionales. Recientemente ha anunciado su participación en nuevos proyectos, lo que indica que sigue muy activo en la industria del entretenimiento. Demet Özdemir Por su parte, Demet Özdemir ha continuado trabajando en producciones turcas, como Doğu Unep Kaderindir y Anfara. Ha demostrado su versatilidad como actriz y ha ganado aún más popularidad en Turquía y en otros países. También ha sido imagen de marcas importantes, lo que demuestra su gran influencia y atractivo comercial. Actualmente se encuentra trabajando en nuevos proyectos, lo que indica que también está enfocada en el crecimiento de su carrera. Es importante destacar que ambos actores están en un momento muy importante de sus carreras, con muchos proyectos en marcha. Esto podría significar que aunque mantengan una buena relación, sus prioridades estén centradas en sus compromisos profesionales. El factor fan, la pasión que desata Candem No podemos olvidar el papel fundamental que juegan los fans en esta historia. Las chip, término utilizado para referirse a una relación sentimental deseada por los fans, entre Can Yaman y Demet Özdemir, conocida como Candem, es una de las más queridas y apoyadas por los seguidores de las series turcas. La fuerza de la química La conexión que demostraron en Erkencikus fue innegable. La química entre ellos era palpable y traspasaba la pantalla. Esto generó un gran impacto en los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. El apoyo a la amistad Aunque no se convirtieron en pareja, la amistad que han mantenido a lo largo de los años ha sido muy valorada por los fans. Verlos interactuar, aunque sea en redes sociales, genera ilusión y esperanza. La creación de contenido Los fans han creado un sinfín de contenido relacionado con Candem, vídeos, edits, fanfics, etc. Esto demuestra la gran pasión y el interés que existe en su relación. El deseo de un reencuentro Muchos fans sueñan con que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Un reencuentro en pantalla sería un sueño hecho realidad para muchos. Es importante destacar que el entusiasmo de los fans puede influir en la interpretación de la información. A veces los fans pueden exagerar o idealizar las situaciones, impulsados por sus propios deseos y expectativas. ¿Qué podría estar pasando? Posibles escenarios Analizando todos los factores, podemos plantear diferentes escenarios posibles sobre lo que podría estar sucediendo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Amistad sincera es la opción más probable y realista. Can y Demet son amigos y se apoyan mutuamente en sus proyectos.
La reacción de Khan podría ser simplemente una muestra de cariño y de apoyo. Apoyo profesional quizás Khan Yaman, al ver el estado de Demet, quiso mostrar su apoyo a su carrera profesional. Podría estar interesado en sus nuevos proyectos y querer mostrar su admiración por su trabajo. Un nuevo proyecto en el futuro los fans sueñan con un reencuentro en pantalla. Aunque es poco probable en este momento, no se puede descartar la posibilidad de que en el futuro ambos actores decidan trabajar juntos en un nuevo proyecto. La reacción de Khan podría ser una forma de mantener la conexión y de alimentar la expectativa. Un coqueteo sutil si bien es poco probable, no podemos descartar la posibilidad de que haya un coqueteo sutil entre ellos. Quizás ambos estén solteros y quieran explorar una posible relación sentimental. La reacción de Khan podría ser una forma de mostrar su interés y de tantear el terreno. Marketing y promoción en el mundo del espectáculo, a veces se utilizan las redes sociales para generar expectación y para promocionar futuros proyectos. La reacción de Khan podría ser parte de una estrategia de marketing para mantener el interés del público y para aumentar la visibilidad de ambos actores. La importancia de la cautela y el respeto En medio de tanta especulación, es fundamental ser cautelosos y respetar la privacidad de Khan Yaman y de Demet Özdemir. No crear falsas expectativas Es importante no dejarnos llevar por la especulación y no crear falsas expectativas. Las redes sociales son un escaparate, pero no siempre reflejan la realidad. Respetar sus decisiones Ambos actores son libres de tomar sus propias decisiones sobre sus vidas personales y profesionales. Es importante respetar sus decisiones y no presionarlos ni juzgarlos. No difundir rumores falsos Es fundamental no difundir rumores falsos ni información no verificada. Esto podría dañar la reputación de ambos actores y generar malentendidos. Apoyar su trabajo La mejor forma de mostrar nuestro cariño y admiración por Khan Yaman y Demet Özdemir es apoyando su trabajo y disfrutando de sus proyectos. Conclusiones y reflexiones finales En definitiva, la supuesta emoción de Khan Yaman ante el estado de Demet Özdemir ha generado mucha expectación y ha despertado la curiosidad de los fans. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas, considerando el contexto, la trayectoria profesional de ambos actores, el papel de los fans y los posibles escenarios. La conclusión es que en este momento es imposible saber con certeza qué significa la reacción de Khan Yaman. Lo más probable es que se trate de una muestra de amistad y de apoyo. Sin embargo, no podemos descartar otras posibilidades, como un coqueteo sutil, un nuevo proyecto en el futuro o incluso una estrategia de marketing. Lo importante es ser cautelosos, respetar la privacidad de ambos actores y disfrutar de su trabajo. No nos dejemos llevar por la especulación y no creemos falsas expectativas. Personalmente creo que es maravilloso que Khan Yaman y Demet Özdemir mantengan una buena relación. Su amistad es un ejemplo de respeto y de cariño. Deseo que ambos sigan teniendo éxito en sus carreras y que sean felices en sus vidas personales. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que hay algo más entre Khan y Demet? ¿Qué interpretación le dais a la supuesta reacción de Khan? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos. No olvidéis darle a me gusta, compartir este vídeo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderos nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, la magia de Erkencicus siempre vivirá en nuestros corazones.